nos está ayudando, nos está haciendo, el significante nos está haciendo de las suyas. Sí. A ver qué pasa, sí. Yo también entiendo que cada vez más este grupo, que era un grupo de personas así esperando qué hacer después de graduarse, pues ya todo el mundo ha tomado rumbo. Entonces, ¿no? Cada uno está yendo por su ruta y pues entiendo también que eso afecta al grupo. Hay que hablar de eso. Los grupos para que puedan sobrevivir hay que hablar de los problemas, de los fracasos, de las cosas que no van eh, y bueno, para ver si cómo seguimos o cómo no seguimos o lo que sea. Eh, Porque si no, pues peor, ¿no? Si uno se queda callado, es como en las relaciones, la gente cree que las relaciones van bien y se quedan calladitos hasta que estalla y en mil pedazos. Entonces, tratar de que no, de que por lo menos si se acaba, sepamos que se va a acabar. Entonces, o que lo acabemos voluntariamente también. Eso también se puede. Bueno, ahí vamos. ¿Será que empezamos? Ah, no. ¿Tú nos escuchas bien? ¿Qué será? No te escuchamos. Ni siquiera, te digo una cosa, ni siquiera vemos, porque normalmente se ve el iconito del micrófono, aunque esté tachadito, pero no lo vemos, es como si no tuvieras micrófono configurado. Karen dijo que por ahí en una hora entraba, pero que entraba. Sí, sí. Sí, yo vi el mensaje también, dijo que entraba media hora tarde, pero que entraba. Y Laura sí dijo que hoy definitivamente no, pero que ya era la última. Vamos a ver. Vamos a ver porque fíjate que falta, bueno, Sofía, ya sabemos que ella está, Sofía pues está trabajando lejísimos, está en Caquetá, entonces Sofía no. Eh, Catherine creo que pues está muy en problemada desde hace mucho tiempo, entonces no. Laura que nos avisó, pero digamos que no nos han avisado de un montón. Bueno, Andrea, pues ella también está en el Putumayo y Mayo, la sí. comunicación es muy difícil. Entonces van 4 que son seguros que no vienen. Pero nosotros somos 10, entonces digamos que estamos aquí 3, sin contar a Matilde. Con Nosotros Matilde estamos, somos 11. sí, aquí 3, entonces faltan por lo menos otros 3, que son Juan Camilo, Daniela, Daniela Karen. y Karen. Bueno, de todas maneras, igual les contamos, igual puede haber el video, ¿no? Que tú nos haces este gran favor. A ver si, Listo. Entonces, a ¿algo ver, más? a ver si Matilde entra, pues aunque sea que nos oiga ella, pues porque, pues que falla Es que no puede hablar, sí. que no pueda hablar, pero por lo menos que nos oiga. A ver, yo le escribo por correo. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí, No, me tocó, cambiaba la configuración, pero no la tomaba, entonces tocaba reiniciar la computadora. Ah, ya. muy Pero bien, ya, muy bien. tengo. Ahora, Bueno, qué emoción los resultados de las elecciones igual, ¿no? por un ¿No? lado, por el otro lado, el Sí. fraude que hay es Sí, enorme. Sí, sí, no, eso pues sí, pero de todas maneras,
Bueno, sí, ya la vez pasada también la diferencia entre Petro y Duque fue muy poquita, ¿no? O sea, ya hay como de hace un tiempo un clamor de un cambio, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, haber ganado tantas curules, en todo caso en el Congreso, en caso de que Petro sea presidente, o no, ya es como una relación de poder distinta, ¿no? Sí. Uno esperaría que algo cambie de todas maneras, por lo menos en el Congreso, ¿no? Que es donde se debaten los proyectos. Sí, por Porque lo menos. no, o sea, estaba todo ocupado por los partidos tradicionales. Entonces, bueno, algunos cambios son así, ¿no? Paulatinos y de todas maneras algo ha cambiado y pese a todas esas campañas de desprestigio, como hablábamos la vez pasada, ¿no? Que todo lo que ha circulado por las redes sociales y que le generan, me parece que lo más preocupante es que la gente no, mucha gente, no digo todo el mundo, ¿no? O sea, como que no cree que otro país, otro modelo de sociedad sea posible, sino que tienen miedo a perder, como decía un campesino de la costa, lo poquito mucho, ¿no? Que era como sus tres gallinas, o sea, que les quiten lo poquito, lo poco que tienen y, o sea, en un punto se entiende, ¿no? Ese temor. Pero bueno, la desinformación también juega mucho pues a favor de que se instalen esos miedos. Mm, Así que bueno. Yo tengo la preocupación de que no creo que Petro sea el gran gobernante, no creo. Mm, Pero creo que por lo menos tiene argumentos, ¿no? Digamos que yo me imagino que va a tener problemas y todo el mundo va a saltar, así como pasó con su alcaldía, ¿no? Sí. Eso me da mucho temor, pero es porque, pues por eso, pues porque incluso yo contaba que los psicoanalistas, ya tengo colegas psicoanalistas que, tienen el mismo temor que la gente, ¿no? Ay, mm. que la actitud de los petristas es muy religiosa, que ese señor tal vez no tiene idea de lo real. Y yo decía, pero qué pena, pero es que ahorita estamos en el discurso del gobierno, esto no podemos aplicarle el diván a Petro ahí como de buenas a primeras. Él está hablando de lo que cree que es posible. Eh, sí me atemoriza que haya gente muy fanática del lado que sea. Ay, sí. Eso sí me atemoriza, me preocupa mucho porque la gente empieza no a pensar, sino a sentir y a tener mucha rabia, mucho odio, mucha cosa. Sí. Eso sí me atemoriza, pero sí hay, ojalá que tenga un buen equipo de gobierno. Me parece que le han sugerido mucho y sería bueno que él aceptara empezar a decir, bueno, ¿quién va a ser mi vicepresidente? Le toca además, ¿no? Le toca decir quién va a ser el ministro de Economía, por ejemplo. Ayer me pareció una cosa buena que dentro de tantas entrevistas que han hecho para decir, ay, tan loco, ay, diciendo que va a unir el Pacífico con el Atlántico, ay, que no sé qué, ¿no? Ay, que está igual que Goyeneche, que bueno. Pero ayer le hicieron una entrevista a Salomón Kalmanovich, que ya está viejito también, Salomón, pues como todos nosotros, pero, pero muy buena porque él dijo, bueno, pues la propuesta económica de Petro está acorde con las recomendaciones del BID. Entonces uno dice, a eso le calla a todo el mundo la boca, ¿no? Pues porque efectivamente Petro lo que tiene es que está haciendo propuestas alternativas, no mucho, para decir verdad, no como dicen los uribistas que esto se va a volver el comunismo, pero algo alternativas al modelo neoliberal crudo y duro. Entonces, pues eso es muy bueno, que haya alguna cortapisa al mercado, aunque él también le toca desarrollar el mercado y jugar con las reglas del juego pues, mundiales. Yo me imagino que los petristas también se le van a cobrar, le van a decir, ay, no, ¿por qué no hay más cambios? Eso va a ser terrible, terrible.
Pero bueno, los gobiernos de izquierda siempre son muy difíciles, muy difíciles. Esperemos que la ayuda que nos preste la simpatía de Chile nos ayude un poquito. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, Argentina también tiene ahora un presidente Más de más. izquierda, sí. Mm. Sí, pasa que acá está todo muy difícil por como dejó endeudado el país, Macri. Entonces, bueno, ahorita se está debatiendo justamente y se aprobó el acuerdo con el FMI, que contrario a lo que hizo pues Kirchner en su momento, Néstor, él dijo no, no pago. Y ese gobierno decidió pagar. Y eso pues ya se vive, o sea, la inflación es una cosa que no se puede creer. O sea, la verdad que en Colombia pues se quejan de la inflación, acá igual ya es como uno se acostumbra a vivir en esa situación, pero en ese momento se está sintiendo mucho más. El incremento desaforado, todo el tiempo están recambiando en los supermercados los precios y es como que, o sea, el año pasado uno con 500 pesos compraba algunas cosas cuando iba al supermercado y ahora no, o sea, más o menos eso mismo sale 1.200 pesos, es mucho en muy poco tiempo, Pero hay que porque tener en cuenta que la inflación no está disparada, ¿no? Pero el asunto de los precios sí está disparado, básicamente porque estamos importando todo. Estamos importando toda la comida, absolutamente toda la comida. Y como hay crisis por la pandemia mundial de producción, pues estamos fritos, ¿no? Entonces, ¿qué importa que no haya inflación? Digamos, la economía tiene muchos frentes y es muy compleja y por un lado puede ser la inflación, pero nosotros aquí estamos igual de fritos con los precios pues, por esa circunstancia. Entonces a uno le suena bien que Petro diga, bueno, pero es que vamos a tener que producir aquí. Pero claro, Es que es lo más mi difícil. papá estaría feliz porque a él le tocó la apertura y el freno espantoso, el frenazo que tomó la economía cuando pues no había industria, no había fábricas, quebraron, no había agricultura, nada. Entonces uno dice, pues estamos muy mal, muy mal. sí, no, está muy difícil todo allá. Yo creo que algo que sería bueno, en todo caso acá hay un gobierno, pero no se sabe porque como la gente está tan disconforme con cosas, yo no sé qué va a pasar acá en las próximas elecciones, pero si acá gana, digamos, el peronismo, porque, o sea, el kirchnerismo es peronismo, y acá el peronismo es el que ha defendido cuestiones, o sea, pilares o sea, fundamentales para una sociedad de derechos, o sea, la educación pública, la salud pública, que los fondos de pensiones sigan en manos, porque una cosa que hizo el kirchnerismo, o sea, peronismo kirchnerista, fue sacarle los fondos de pensiones a los bancos. Eso es una cosa que es para donde va Petro. las propuestas de Petro también. O sea, sacarle al sector privado las pensiones, o sea, recuperar esa plata que se han robado, ¿no? Porque imagínense, y hacer posible que gente que no tiene pensión realmente la tenga, que es lo que mucha gente no quiere escuchar. Es que uno dice, pero ¿cómo no escuchan eso? Lo está diciendo claro, o sea, acá hay tantos viejos que no tienen pensión, o sea, la idea es poder asegurar eso, que ellos tengan un fin de la vida un poco más digna, ¿no? Y eso son cosas que acá que las defiende solamente el peronismo, o sea, o sea, ni el radicalismo, ni el PRO, eso a ellos no les importa, ellos todo eso se lo embolsillan. Y si acá en las siguientes elecciones, o sea, si en Colombia gana Petro y acá sigue el peronismo y en Chile con eh, la renovación del gobierno Boric y bueno, no sé cómo se llama el partido, yo creo que por lo menos se puede hacer ahí un bloque de tres países como en sintonía, ¿no? Y eso ya posibilita cosas, yo creo. Vamos a ver, vamos a ver. Así que, pues bueno, de todas maneras hay que, pues bueno, que creer que es posible, porque si no, uno se muere de tristeza. Mm. Como tú dices, con los pies en la tierra, ¿no? Porque tampoco es cierto que Petro va a llegar y va a ser, o sea, todo va a ser mejor, no. Y esos procesos de transición,
como lo de las basuras en Bogotá es muy diciente, o sea, como alerta acerca de lo que pasa cuando se intentan generar cambios, porque hay fuerzas que no quieren que eso cambie, entonces va a haber muchos o sea, lo van a sabotear mucho desde muchos lados, y eso también va a estar ahí muy, muy presente. Y cualquier cosa, pues bueno, implica un revolcón y readaptarse y todo. Entonces ahí mucha gente seguramente que lo apoye va después a salirles, a irsele encima y todo. Pero bueno, bueno. Pero igual estamos siendo optimistas con que yo creo que no, creo que el fraude va a... No, es que se está viendo el fraude y yo me imagino que ahorita con la primera vuelta va a ser peor. Y aún así con los hechos y no lo toman como fraude. Mm. Buenos días. Hola, Karen. Iba a decir que yo por lo menos oigo mal el audio de Dayana, no sé, se oye un poco cortado. Ahí se alcanzamos a entender, pero cortado. Y como le toca ya la exposición, entonces mejor arreglar ese audio antes de empezar. Buenos días para todos, no los había saludado, para todas, no les había saludado porque estaban en plena conversación. Hola, ¿qué tal, Daniela? ¿Cómo vas? Buen día. Muy bien, gracias. Pues también pensando en todo esto, pero bueno, yo sí guardo la esperanza de que tal vez esta vez sí es. A pesar del fraude, claro, hubo tremendo fraude nomás ahorita y lo va a haber ahorita también para las presidenciales, pero no sé, lo siento de que esta vez puede ser. Y ahí ya lo que viene, que es como lo que ustedes hablaban de que si no va a ser así como de que el cambio de una vez pero va a ser otra cosa, por lo menos. Sí, eso sí. Dayana, háblanos a ver cómo está tu audio. Listo. ¿Cómo me escuchan ahora? Mejor. ¿Mejor? Pero entonces mientras hable, voy a desactivar la cámara. Yo sí quería que me vieran porque yo como que me hago explicar mejor con la cara, pero bueno, entonces voy a iniciar. ¿Sí? ¿Todos o ya culminamos el tema? Bueno, entonces este capítulo 11 habla sobre las operaciones fallidas combinadas. Entonces acá Freud va a decir que en dos de los ejemplos anteriores, en el capítulo anterior, que tuvo un error, que los describió de manera errónea, porque ellos dos tienen combinaciones de actos fallidos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos dos ejemplos están en la página 216. Yo solo titulé como los dos ejemplos, por si se acuerdan. El uno es del libro del viaje no querido, lo titulé así, que es como que, ay, no me acuerdo, un paciente le pide a él como un libro para un viaje y él como que realmente no quiere que viaje, ¿sí? Como que, y entonces le pasa como el libro equivocado. Entonces, en este capítulo se describía como un error, pero él va a decir que es la reunión del olvido con un error. Y también en ese capítulo está la llamada equivocada al amante, que es que el paciente va a llamar al doctor, pero resulta llamando al amante, pese a la prohibición que se había impuesto, ¿no? Entonces, bueno, así como que inicia el capítulo, yo creo que voy a decir casi todos los ejemplos, porque este capítulo es cortico. Entonces, igual si se me salta uno, pues ustedes me recordarán. Entonces, el primer ejemplo me recordó mucho al suplemento, porque es este ejemplo de que un amigo le comenta a él que fue elegido en un comité directivo. Entonces, él dice que aceptó participar
que porque suponía que eso le podría ayudar a representar una pieza dramática de él, ¿sí? Como que podía obtener esa ayuda, pero pues no tenía mucho interés de participar ahí. Entonces, comenta él que luego de que leyó el libro de Freud sobre el olvido, se avergonzó porque no había asistido a ninguna sesión. Sí, como que aceptó ser el del comité directivo, pero pues no asistía. Entonces él dijo como que vergüenza con ellos porque pues prácticamente los estoy usando para mi beneficio y no estoy asistiendo. Entonces él se propone diariamente como voy a asistir, el viernes voy a asistir. Y llega el día y asiste, pero se encuentra con que la puerta está cerrada y no era, ya era sábado y no era la hora, o sea, ya había pasado la reunión. Entonces, bueno, él dice que esto, bueno, sí, es combinado. Y yo, pues, me acuerdo mucho del suplemento porque yo creo que hay muchas cosas que no sé, como que tenemos el interés, puede ser por diversas cosas, pero llegaba el caso como que cuando realmente el inconsciente no quiere, se nos olvida, no leemos, no llegamos tarde, bueno, como que me recordó mucho esto. El segundo ejemplo. Bueno, entonces él va a decir que este ejemplo que les acabo de decir es una reunión de un olvido con un error. Bueno, yo ahorita tengo una preguntita, pero ya voy a leer este ejemplo y ahí hago la pregunta. Entonces, este ejemplo es el del medallón de oro. Entonces, es que en un viaje una mujer va con su cuñado. Entonces, el cuñado es como un artista. Entonces, es como muy querido en el lugar que va a ir, entonces lo elogian mucho y le regalan un medallón de oro. Entonces ella como que dice que le preocupa que él no aprecie suficientemente ese detalle que le dieron, ¿no? Al llegar a casa esta mujer, pues se encuentra que tiene el medallón ella de oro. Y entonces enseguida se comunica con él y le dice que se lo va a devolver. Llegado el día que le va a devolver el medallón, pues no lo puede encontrar, como que se le extravió y realmente no lo puede volver, o sea, como que ya no lo encuentra. Entonces ahí Freud dice que es una acción sintomática con un extravío de objeto. Entonces mi pregunta iba como hacia, ¿por qué, por ejemplo, en el anterior ejemplo es la reunión de olvido con error, pero en esta es acción sintomática con el extravío de un objeto? Porque ¿qué hace que una acción sea sintomática y no un simple olvido? Porque hay algunos que él dice que son así, como una acción fallida con olvido, no sé qué, otras son sintomáticas con olvido, pero entonces no sé si la acción sintomática acá de ella fue el coger el medallón, sí, como que hacer una acción y no se percató, o sea, ¿cómo ocurre que uno coja algo de otra persona y no se, o sea, no se dé cuenta? ¿Sí? No sé si eso sea lo sintomático. Sí, Te acabas de responder. Bueno, listo. Sí, porque el olvido es como de manera más inconsciente, ¿no? Como que no es el coger algo como tal. Bueno, listo. Entonces, en cualquier Ambos momento son sí me... inconscientes, ¿no? Ambos son inconscientes, Bueno, sí, sí, claro. pero como tú dijiste, tú lo dijiste muy bien. ¿Cómo puede ser que uno coja algo sin querer? Pues eso es sintomático, pues, porque normalmente si uno está despierto, pues se supondría que uno es consciente de las cosas que actúa, pero puede pasar que no sea así. Y no es un olvido, digamos que el olvido es otra, es la otra. Sí, no sé si a mí me da como que la palabra acción me parece que ayuda como a la identificación pues de estos tipos que usa Freud, ¿no? O sea, como acciones como que el sujeto hace algo, o sea, hay como algo activo, ¿no? Que y en dicha acción el sujeto como que no se reconoce a sí mismo, ¿no? Como que dice, yo hice eso, no sé si ayude. Sí, 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 ayuda mucho. Bueno, entonces el tercer ejemplo, me detienen en cualquier momento si voy muy rápido.
porque tengo esa maña de ser como demasiado concisa. Y bueno, entonces el tercer ejemplo es sobre la carta. Ay, tengo que acordarme. Ah, bueno, entonces ahí es un sujeto llamado Jones. Dejó estar una carta por muchos días en el escritorio. Entonces, cuando decide enviarla, eh, la agencia, sí, como por decirlo así, la agencia de mensajería se la devuelve porque no tiene dirección. Y luego él vuelve y la reenvía y olvida el sello postal. Entonces, dice Freud que es una acción, que la acción fallida se repite, ¿no? Entonces, es porque realmente pues él no quería enviar esa carta. El cuarto ejemplo, bueno, entonces yo estoy diciendo esto, pero más adelante uno se da cuenta que una cosa puede tener una interpretación o varias, ¿sí? Y como que puede ser esa o pueden ser todas a la vez, bueno. Entonces como que yo antes pensaba como que tal cosa significa tal cosa y así como si fuera un manual, ¿no? Pero pues no es así. Acuérdate que hemos hablado, incluso cuando leímos la interpretación de los sueños, tal vez hablamos más de un punto que desarrolla Freud, que es la sobredeterminación. Él habla de sobredeterminación para mostrar que cada palabrita que escogemos y que trastocamos, cada olvido, cada acción fallida tiene una cantidad, es como el símbolo de una cantidad de lazos de sentido que confluyen. Si recordamos en este libro, el olvido de la palabra signorelli, que tiene gráfico y todo, vemos esa sobredeterminación. Hay una cantidad de elementos significantes y no significantes que confluyen, ¿no? Y entonces es la sobredeterminación. Por eso no es posible decir, ay, que como hace la gente con los libros del sentido de los sueños. Soñé con huevos, eso quiere decir que no sé qué. Soñé con plata, quiere decir que no sé qué. No, es para cada persona, es para cada momento y son muchos sentidos los que confluyen ahí. Él decía cuando nos hablaba de los sueños que poder interpretar completamente un sueño es imposible, justamente por eso, porque hay muchísimos motivos, incluso él nos habla del sueño como está actuando el deseo infantil, que es indestructible, y los restos diurnos, que son las cosas que hemos vivido en los días recientes. Entonces, es una cantidad de cosas que confluyen, como que dan peso y sentido al sujeto, y pues son muchas cosas, entonces no podemos interpretar así. Si es esto, quiere decir esto, no. Listo, ¿me escuchan? Dayana, ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Ah, bueno. Es que se me está cayendo mucho el internet. Eh, Listo. Entonces, el tercer ejemplo, él va a decir, bueno, desde acá va a decir que el inconsciente como que tiene varios empeños, bueno, que por más que uno trate de utilizar los empeños posibles, las acciones posibles, el inconsciente va a salir de alguna forma para hacer que esa acción no se dé como uno quiere, de alguna manera, ¿no? Entonces, como que el inconsciente puede abrirse paso para lograr que uno no ejecute algo. Entonces, en el tercer ejemplo, bueno, hay un sujeto que se llama Carl Weiss, el amigo de él, bueno, un conocido de él, le solicita como que le preste un libro y de alguna manera él siente que no quiere, ¿sí? Siente como aversión sobre prestarle el libro, como que no quiere, como que siente disgusto, pero igual lo envuelve y lo deja cerca a la mesa. Entonces, él a pesar de sentir eso, como que dice, no quiere pasar por descortés. Entonces, como que él analiza eso y como que dice, no, pues no le quiero prestar el libro porque como que
recuerda que le dé dinero y probablemente nunca se lo vaya a pagar. Entonces, él a pesar de que envuelve el libro y lo deja al lado de él, bueno, creo que en una mesa de noche, bueno, eh, él sale y recuerda que tiene que enviar una carta, entonces se devuelve y, y luego vuelve a salir, envía la carta, bueno, la pone en el buzón y luego ya en el tren, creo, recuerda que la esposa le pide que vaya por un paquete, algo así por un, entonces él asocia paquete, bueno, y entonces él dice que bueno que el paquete es pequeño, entonces asocia como paquetico con libro, recuerda que no llevó el libro, entonces ahí se ve como que a pesar de que él dijo no, no voy a pasar por descortés, se vuelve a la casa y aún así no, como que decide ignorar que el libro está ahí envuelto, ¿no? Entonces no, no se lo da porque simplemente pues no, no le agrada el tipo, bueno. Eh, y seguido con esto de que el inconsciente sale por doquier cuando quiere, pues sigue el otro ejemplo del reloj. Entonces, espera, me acuerdo cómo es que es el ejemplo. Ya. Entonces es un sujeto que se llama Otto Rank y es bueno, él lo describe como bueno, ¿vas a hablar, Matilde? No. Listo. Él lo describe como que es un escrupuloso y perfeccionista, el personaje. Entonces, ¿qué pasa con él? Que él sale de la casa, tiene una cita y al mirar la hora para pues cumplir la cita, ve que olvidó su reloj. Entonces va hacia donde una dama a la casa para pedirle prestado el reloj de ella, pero pues, bueno, entonces le dice que se lo devolverá al día siguiente porque igual creo que tenían una cita, entonces él como que dice, bueno, igual la aprovecho y te lo devuelvo mañana. Al día siguiente, al salir de la casa y mira de nuevo la hora, ve que se le quedó el de su amiga, sí, el de ella. Entonces dice como, ¿qué pasó? Entonces se devuelve y por el reloj y al mirar la hora se da cuenta que se le quedó el de él de nuevo, o sea, como que no es posible que cargue los dos relojes, ¿no? Entonces, este ejemplo es bastante largo porque es ahí donde Freud nos explica cómo que puede significar muchas cosas, ¿no? Entonces, este amante del orden quiere conocer por qué le sucede eso, ¿no? Cómo es posible que a él le suceda eso. Entonces, comenta pues fácilmente que ese día, la primera vez que se le olvidó el reloj, habló con su madre y ella le comenta que un familiar lo describen como atolondrado y como que un sujeto que a él le ha costado como muchas penurias, como que siempre tiene que enviarle dinero y bueno, cosas así. El atolondrado, vamos a decirle así, como que empeñó el reloj. Entonces, la madre le dice que el reloj lo necesitan en la casa, que si Otto puede enviarles dinero para pues, recuperar el reloj porque lo necesitan en la casa. Entonces, eso le evocó a él mucho disgusto. Entonces, puede ser que su acción sintomática es lo que hablamos de la acción, sí, de dejar el reloj, porque hay olvidos como que pasan más inadvertidos, pero esta de que pase casi 3 días seguidos lo mismo, pues es algo sintomático, ¿no? Demuestra que bueno, él dice que es una acción sintomática que demuestra ser un determinismo múltiple. Entonces, como que de alguna manera él dice como no me extorsionarán a darme dinero y si necesitan un reloj, pues dejo el mío en casa. Entonces, como que de alguna manera eso. Entonces, después de eso, como una cita, el olvido funciona como una acción inconsciente que se muestra como de forma sintomática, algo así. Yo lo escribí así, pero él no lo dice. Esta repetición de dejar el uno, después el otro, muestra que lo ocurrido con el atolondrado no es algo como un disgusto pasajero, sino que es tan intenso lo que pasa con este familiar que hace que él olvide repetidamente su reloj o el de ella. Entonces,
Eh, bueno, esto funciona como si uno no pudiera quitarse esa historia de la cabeza, ¿no? Como que ese tipo ese suceso, por más que uno trate conscientemente de omitirlo, como que está ahí como puyando. Entonces, bueno, entonces también significaría, bueno, todo como que puede pasar ahí, que quiere tener el reloj de la dama como sacrificio del suyo, ¿no? Como que dejo el mío, pero tengo el de ella. También podría significar que pues él le gusta a la dama y por ende pues dejar el reloj hace que él pueda ir más veces a la casa de ella, como con la excusa de devolverle el reloj. Y creo que pues hasta ahí sería ese. No sé si quieran comentar algo de ese. Porque, por ejemplo, ¿alguien va a hablar? No, a mí me llama Por la ejemplo, atención a mí cómo terminan tantos este ejemplo relojes. me recordó algo que me sucedió esta semana. Ay, discúlpame, es que no, te escucho después como de un minuto. Listo, habla. No, continúa si quieres y yo al final comento. Listo, dale. Pues a mí eso me evocó una experiencia esta semana en el trabajo, que tuve como un disgusto con una compañera. Entonces, como que en el momento de la discusión, como que yo creo que a todos nos ha pasado, obviamente, que uno como que dice, ¿por qué no le dije tal cosa? ¿No? Como debí decir tal cosa. Y entonces como que todos los días como que decía yo como que hacía otras cosas y decía pues no me importa, pues una pelea ya. Y como que sí me afectó tanto que por ejemplo para leer tuve que en un solo ejemplo pasaba varias veces y yo decía pero ¿por qué no lo entiendo? Y a cada rato ella se me venía a la cabeza todo el tiempo, todo el tiempo. Yo decía pero ¿cómo es posible? O sea, y hasta inclusive, bueno, en este mismo capítulo habla sobre el sueño, ¿no? Pero entonces a mí inclusive en el sueño tuve un sueño con ella donde lo ahorcaba. Y después soñé donde le decía las cosas que quise decirle, ¿sí? Como de esa manera. Y como que aún así, como que sentía como que eso no me dejaba entender muchas cosas, como que no me dejaba dar el paso siguiente. Entonces, como que ya dije, no, voy a hablar. Como que ya esto me tiene como súper, como estancada. Entonces dije, voy a hablar, hablé con ella y fue como, como un resurgir, como que ya todo actuó normal, como que ya pude leer tranquilamente, me di cuenta que el texto estaba súper fácil, entonces fue como eso, como que este ejemplo me recordó eso que justamente me pasó. Listo, Matilde. No, está buenísimo, me parece más esclarecedor eso que tú has dicho, que yo iba a hacer un comentario muy trivial, como que me llamaba mucho la atención como en toda esta secuencia del reloj del paciente, decimos que es como un paciente de otro rank, y que entiendo también que la descripción la hace él, como que terminan tantos relojes involucrados, o sea, como que hay el significante reloj, terminan 3 relojes involucrados en todo esto, ¿no? Como sí, esas cosas como que me llaman mucho la atención, o sea, como esto que no se puede poner en palabras, como tú dices, termina después como generando una onda expansiva en donde terminan involucradas otro montón de cosas, ¿no? Obvio que esto, como lo ubicas tú muy bien, Diana, como es la sobredeterminación, o sea, como que otras cosas empiezan también a emerger, ¿no? Entonces, la cuestión de las posibles expectativas del paciente, de este paciente con esa dama que le presta su reloj, que después le va a llevar el reloj y si justo se le olvida el reloj, entonces después le toca volver, después se vuelve y él se olvida de su reloj, o sea, como una cosa como muy, eh, o sea, muy expresiva, digamos, o sea, como que es muy eh, florida, no sé, por decirlo así, o sea, como muy llamativo, ¿no? A eso quería decir. Yo quería hacer un comentario que es una inquietud, no tengo ninguna certeza, pero simplemente es, con mi muy escaso conocimiento de la lengua alemana, me preguntaba qué tanto tendría que ver en este ejemplo que parece como que hay muchas cosas que se retuercen y que uno dice como que hay
muchos sentidos que convergen. El hecho de que reloj en alemán se dice Uhr, y sin embargo también, según los modismos, la palabra reloj sirve para decir poner, llegar a hora, llegar en punto. A pesar de que la palabra hora es Stunde, no se usa siempre Stunde para el asunto de llegar a la hora, o poner el reloj, poner el reloj y ese tipo de cosas que tienen que ver con la hora, es a veces con Entonces hay una cosa que yo no entiendo muy bien, se los advierto, pero me parece que eso puede tener que ver, porque ahí hay un intercambio. Traducir la cosa es ya una complicación, pues porque yo me ponía a pensar, aparece mucho también la cita, yo tenía una cita, la cita por allá, ¿no? Como llegar a la hora, no sé qué, entonces uno dice, ¿cómo será esto en alemán, no? ¿Cómo será en alemán? ¿Y cuántos juegos uno se pierde? Pues porque el analista es el que se da cuenta, que oye las palabras usadas y se da cuenta de los intercambios y las jugarretas que hay entre las palabras. Pero nosotros ya con la traducción pues perdemos un buen pedazo del asunto. El otro comentario ya distinto de esto, porque pues esto, aparece el reloj, aparece la hora, bueno, ese es un campo. Pero el otro campo que me parece muy interesante de este ejemplo es lo que señalaba justamente Dayana. Digamos, cuando hay una situación de largo aliento que está operando en uno y hay un necesario esfuerzo de represión. Y lo quiero citar porque creo que es pues en todas las prácticas, y todo el mundo tiene oportunidad de tener esa experiencia, pero creo que en la práctica educativa es donde yo más he sentido esa presión. De hecho, este semestre he tenido una oportunidad de revisarme con eso impresionante, porque tengo como 4 estudiantes en curso que me ponen en jaque todo el tiempo, porque todo el tiempo están torpedeando el método de trabajo. Entonces, de alguna manera, yo tengo que hacer unos esfuerzos ingentes por analizar. Salgo con un malestar y digo, bueno, voy a calmarme y tengo que después analizar qué pasa y lograr como no solamente analizar, sino como tratar de situar qué me está pasando, porque si no, la cosa se va a salir de cauce, ¿no? De hecho, una de las cosas que hice la primera vez, que fue como muy insoportable, creo que lo conté, fue hablar con todos mis colegas. ¿Qué les pasa? No sé qué. Y después creí que se había mejorado y volvió a empeorarse. Entonces, cuando se volvió a empeorar, escribí una carta al departamento. Pero no me contestaban. Una carta no es suficiente. No, yo no quería en la carta, no sé, que hicieran no sé qué. Es más, me propusieron eso. Nosotros vamos, y yo dije, no, quiero hablar, quiero contarles y quiero que me escuchen. Al fin me escucharon unos minutos antes de la clase, pero no me escucharon realmente, porque me dijeron, bueno, vamos a ir a hablar con la clase. Y yo dije, ay, maldita sea, esto va a ser peor, esto no quiero que sea así. Quiero comunicar para retroalimentarme, para no estar actuando de una manera yo como rueda suelta, pero no quiero que venga otra gente a resolver el problema que también es mío, es mi problema, no quiero que me lo resuelva. Pero me tocó así porque así pasó. Digamos que me parece que en medio de todo, a pesar de que sigo con el malestar, he logrado un pequeño logro, digamos, que he logrado algo. Y es que justamente tiene uno que estar muy atento a esto que pasa en este ejemplo. Que si uno no tramita eso de alguna manera, así salga mal,
lo he hecho ahí como mal, yo creo. Pero si uno no lo tramita es peor porque se le va a salir a uno quién sabe qué acto fallido allí. Entonces trato de que, como de decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Para justamente, de alguna manera, tramitar la cosa en mí, que no sea pura represión, sino sublimar, ¿no? Hablar, escribir, decir. Y creo que me va a curar un estudiante, como yo siempre pienso. Mm, eh, Finalmente, la última cosa que hice, he hecho muchas cosas para tramitar y cuando es muy cansón y muy difícil y todo eso y tengo que entregar notas y, ay, esto es terrible, entonces dije, voy a mandar una prueba escrita electiva. A ver qué pasa, que elijan quienes quieren y quienes no. Eso es muy importante porque no quiero obligar a nadie, pero al mismo tiempo sí obligo a que la gente se manifieste. La gente elige, o participo, o no participo, escribo, no escribo, y eso va a permitirme a mí saber algo y a ellos también saber algo de lo que pasa en el colectivo. No se sabrá todo, pero algo va a pasar. Y entonces, para mí fue una sorpresa. Ayer estaba trabajando hartísimo en eso, porque leer con lupa esas evaluaciones y todo eso, muy complicado. Esto me escribe una estudiante que para mi sorpresa, si bien no se trata, son 4 preguntas, no se trataba de, contestar todo perfecto, pero lo que más me tortura de este grupo es que este grupo ni lee, ni entiende, y fuera de eso todo lo tergiversa, no tiene iniciativa, nada. Entonces esta estudiante escribe libremente, es la única que escribe libremente, hasta ahora. Escribe libremente. En clase también tuvo una intervención muy libre, muy acertada entre todo lo que dijo, a su manera, y me llamó la atención cómo contestó el cuestionario, a su manera, pero de una forma que se puede calificar muy bien. Y en la última pregunta, me escribe algo como, yo pregunté, justamente porque estoy enseñando deberes y derechos, terrible en educación, es una materia horrible. Y entonces yo pregunté, ¿qué tocaría aprender? ¿Qué serían los logros en esa materia? Según todo lo que habíamos visto antes. Y entonces escribe algunas cosas y al final escribe y dice, ¿ha sucedido algo en mí? Porque no les he dicho lo más importante. Lo que más se me critica es el método. El método de seminario. Me tienen asoleada. Los estudiantes todo el tiempo me están diciendo, usted tiene que contestar lo que yo le pregunto. ¿Por qué no me contesta? Y cuando fueron los profesores del departamento les dijeron, ella nunca contesta ninguna pregunta. Nunca explica nada. Jamás. Entonces quiere decir que yo soy una profesora que no está cumpliendo con su labor. Y yo me mantuve en mis 13. Dije, no me importa si me votan, pero incluso una chica, la que más me critica, dijo, y me pareció, yo no sé cómo lo tomarían los del departamento, porque ella lo dijo muy enérgicamente. Dijo, mire, profesor, con decirle que le preguntamos, la primera clase ella leyó un texto de literatura y nos dijo una pregunta y no la respondió, sino nos la dejó ahí. Y hasta hace 2 semanas dijimos, claro, sí, esto quiere decir esto y esto. 2 semanas después, ¿cómo les parece? ¿Cómo le parece a usted? ¿Es cierto o no? Me dijo. Entonces yo le dije, ¿cómo te parece? Así es. No dije nada más, no me defendí, nada. Pero pues salí con la preocupación, dije, me van a votar, pues porque de alguna manera un profesor que no explica, y es cierto, yo no explico, pues bueno,
pero ese estudiante que me contestó escribe, ha sucedido algo en mí extraordinario. Y es que he encontrado que todo esto que hemos visto hace sentido. Y me siento tan impulsada a hablar y a decir, y para mí ha sido un descubrimiento encontrar que quiero decir muchas cosas que antes no encontraba cómo decir. Y entonces yo dije, qué bien, ¿no? Porque, bueno, será una estudiante en todo el grupo, pero es una. Entonces yo dije, bueno, con eso me conformo. Quiere decir que lo que quiero decir con este pequeño cuento, que seguramente a todos nos pasará en la educación, porque siempre tenemos algún tipo de desencuentro como radical que no logramos desanudar, por más de que uno se empeñe y todo eso no logra desanudar. Pues porque además estos estudiantes han convencido, y me lo dicen, ¿no? Es usted. Y tienen razón, es usted la que no explica. Y yo digo, pues sí, no explico. Pero ni siquiera dije, no se me ocurrió decirle a los profesores es que es por descubrimiento. No dije nada, dije así es, ya, suficiente. Pero, digamos, el malestar que tengo, que es como ese del ejemplo del reloj, eh, se aplacó mucho con esa respuesta de ese estudiante. Dije, bueno, ya, ya, lo importante es que esta persona pudo encontrar de qué se trata. Y es posible, y yo confío en que esta persona pueda enganchar a los otros en ese ritmo de comprensión. No lo sé, es una apuesta. Pero incluso amanecí esta mañana mejor porque había estado durmiendo muy mal y me despertaba pensando en esto. Ay, qué manera, me toca este asunto. Pero creo que en algún momento yo creo que tendría que escribir un poco de esto. Creo que todos los profesores tienen que hacer algún tipo de, de esfuerzo de escritura de la experiencia, que es muy importante, y nunca había pensado hacerlo, pero ahora dije yo, oiga, esto tendría que escribirlo. Además, porque es la primera vez que tengo por lo menos una prueba escrita de alguien que me dice, esto pasó. No sé si ha pasado antes, no lo sé. Nunca nadie me había escrito, pero esta persona me escribió eso y yo dije, qué bueno, ¿no? Digamos que lo que quería también situar, además de expresar esto que me parecía muy bueno participarlo, es que la palabra es maravillosa, ella circula y hace unas cosas impresionantes, ¿no? Entonces uno no tiene que asegurarse que solamente si uno explica o si uno dice o lo que sea funciona, sino que puede funcionar de una manera inesperada, de acuerdo si el dispositivo es bueno, la cosa funciona. Bueno, sí, es que yo creo que no, cuando saca todo eso como que va sintiendo alivios de a poquitos. Y sí es muy bueno como tramitar eso de alguna manera. El otro ejemplo, que es el número 6, le puse ilustraciones como título. Aquí Freud dice que es una combinación entre extravío, rotura de una voluntad contraria referida. ¿Qué? Sí, creo que referida. Ay, lo escribí muy mal. Bueno, si me pueden ayudar ahí, les agradecería. Bueno, entonces, refrenda. No, de una voluntad contraria refrenada, o sea, frenada. Una voluntad que no puede. Listo. Uh-huh. Listo. Entonces, este ejemplo dice que
de una colección de ilustraciones científicas de un sujeto. Un día tuvo que prestar a su hermano unas para una conferencia. Entonces, igualmente que el ejemplo del reloj, él sintió, ¿sí? Yo lo pongo así como que él sintió que no quería prestar sus ilustraciones porque no quería que se publicaran de ninguna manera, quería que él fuera el primero en publicarlas, ¿no? Pero aún así, pues le dijo como a él que sí se los prestaría. Entonces, dice que prometió hacerle a su hermano unas diapositivas con unos negativos que tenía él. Entonces, al buscar los negativos, no los encontró, como que miró en la mesa. Cuando se hizo consciente que no quería prestar esas ilustraciones, observó que los negativos estaban en una de las filas donde ya había buscado, ¿no? En uno de los cofres que tenían como muchos rollos de negativos guardados. Observó que estaba ahí en una cajita como muy visible y justamente tenía como un papelito donde tenía el título de las diapositivas que él estaba buscando. Entonces, bueno, cuando se hizo consciente de que no quería prestar, las encontró. Luego, al coger los negativos, arruinó uno de ellos cuando él dice que nunca le había pasado, nunca había dañado un negativo. Después se le cayó una y después cuando las como que las movió, toda la pila se cayó, toda la pila de los negativos se cayó. Y al final dice como que cada día cuando ya como que pasa el tiempo para entregárselas al hermano, dice como tengo que embalarlas y entregárselas, pero siempre olvida, así como que sí, cada día olvida que tiene que embalarlas y entregárselas. Entonces es esto. Entonces se combina el extravío con la rotura y el olvido como expresión de una voluntad refrenada. Entonces ahí está como claro, no sé si lo entienden muy bien, pero yo creo que está muy claro, como que a pesar de todos los intentos de él, como que cada acción es fallida, ¿no? Cada cosa que intenta hacer le demuestra que no quiere prestar esos negativos. Eh, el ejemplo 8 me salté el 7 no sé por qué, pero tengo el ejemplo 8 que es el de la pintura de una joven que pinta. Este no lo anoté, entonces voy a acudir a mis recuerdos. Una joven que pinta y como que es un día hermoso y en vez de decir como voy a salir a pasear o a hacer otra cosa, dice como tengo que cumplir con mi obligación, sí, como con mi compromiso de pintar. Entonces va y comienza a pintar. Cuando va a sacar no, cuando va a sacar los útiles de pintura, pues se da cuenta que no le faltan algunos. Entonces vuelve a la tienda bueno, no, le faltan algunos, no, le falta el papel. Entonces vuelve a la tienda, compra el papel y se dispone a pintar. Entonces al escuchar las campanas de la iglesia, dice como, son las 2:30, 12:30. Y después vuelve a escuchar las campanas y dice como, son las 12:15. Entonces empaca todo y se va para donde su hermana, creo, a tomar el café y como que al mirar la hora se da cuenta que son las 12. Entonces, como que de alguna manera ese olvido, o sea, bueno, el olvido, bueno, sí, el olvido del papel y el error sería como la hora, porque pues las campanas de la iglesia dan como cada media hora las campanadas, o bueno, no sé si realmente cada hora o cada media hora, pero pues ella dijo que a las 12:15 y empacó, sí, como que ahí está el error notoriamente. Quería, Bueno, el último ejemplo que tengo, ¿sí? sí, quería decir algo sobre el ejemplo anterior, el 6, que tiene que ver con la voluntad refrenada. También me parece que es algo que es muy frecuente en la actividad educativa, por ejemplo, en todas las actividades, pero en la actividad educativa lo cito pues porque es interés de todos acá, que tiene que ver con que siempre ponemos atención a que
los chicos pues están en una entidad educativa, se matricularon, digamos que hay unos supuestos básicos. El supuesto es: yo me quiero educar, yo quiero hacer esto, estoy muy interesado, la. Pero hay muchos motivos para que una persona esté en el lugar equivocado. Hay muchos motivos también para que las personas, incluso sin estar en el lugar equivocado, no quieran de alguna manera avanzar en su propósito, pues porque también hay ciertas cosas del super yo que hacen que obligan a fracasar, justamente a propósito de nuestro tema del fracaso. Entonces, esto es muy frecuente y nosotros nos contentamos con que vamos a hablar con un estudiante, a ver qué te pasa, a ver, cuéntame por qué no has progresado por qué no haces tus deberes, por qué no sé qué. Y entonces siempre todo queda en una confesión de intenciones. No, yo voy a mejorar, yo voy a hacer, yo no sé qué. Toda esta cosa consciente que es una obligadera espantosa, ¿no? Y justamente el asunto es que lo importante para salir de esos bloqueos, porque justamente ese de la voluntad contrariada y refrenada y todo ese tipo de cosas, pues nos está hablando del sujeto, que el sujeto está de alguna manera en una encrucijada, en una sin salida, en una cosa que no le gusta. Así se suponga que sí les tiene que gustar, pero pues no tiene ningún sentido obligarse, ¿no? Pues porque eso, la vida no es así. Entonces, el asunto es que si uno ve que una persona, eso, rompe las cosas, no asiste, llega tarde, bueno, todo esto, y siempre hay una excusa: no, es que me pasó no sé qué, no, es que me pasó no sé cuántas, ¿no? Como digo yo, y tengo en este momento en otro curso, no es un problema para mí, pero tengo un estudiante así: no, mi abuelita, se enfermó mi abuelita, tengo que ayudar a mi abuelita, y todo ese tipo de cosas. Pues la abuelita puede necesitar a ese chico, pero es una muletilla para tratar de justificar ante sí mismo y ante los demás ese asunto de que hay un deseo absolutamente negado, ¿no? Y es muy importante eso, pues porque por eso es que en el psicoanálisis también hay como una resistencia y algo que es desagradable, porque el analista tiene que comprometerse con el deseo del analizante, no con el analizante. Por esto que estamos viendo acá, el analizante y el yo del analizante dice una cantidad de cosas y tiene una cantidad de propósitos. Pero esos propósitos, como vemos aquí, son contrarios absolutamente a algo que es lo que hay que sacar a la luz. Todos estos actos fallidos están sacando a la luz una verdad que sí es una verdad de sujeto. Todo lo que él diga como propósitos es un asunto de la imagen del yo. Entonces, digamos que es una de las complicaciones grandes del psicoanálisis, tiene que ver con que toca nadar a contracorriente. Toca ir en pos de eso que justamente como que no se quiere saber nada. Hay un no saber clarísimo que está justificado por la voluntad de yo quiero hacer algo, pero siempre se me presentan inconvenientes. Pero si uno quiere desbloquear eso, hay que atender a esa voluntad que está refrenada. Y es muy importante justamente para el sujeto y también para el análisis, porque el análisis solamente progresará una vez se haya evidenciado pues que hay varias posturas, que el sujeto está dividido. Esto que estamos viendo es el sujeto dividido, fragmentado, en muchas partes. Entonces, pues, no sé si eso, pues ya estoy lloviendo sobre mojado, pero creo que hay que decirlo. Quisiera agregar una pequeña
Sí, todo lo Yo, que dices ahí, a ver, Dani. Y me llama la atención ahorita cuando dices que el analizante se compromete es con el deseo del sujeto y no con el sujeto. Y lo relaciono con lo que hablabas en tu relato anterior sobre la escucha, ¿no? Sobre que te habían escuchado, pero no te habían escuchado realmente, ¿sí? Porque creo que esa es en últimas la tarea, o sea, para poderse comprometer con ese deseo del que hablas, hay justamente que tirarse a la tarea de escuchar al otro, ¿no? Y de escucharlo de verdad y después hacerlo escucharse a sí mismo para que pues se pueda llegar a algún lado, ¿no? Era solo esa bobadita. yo quería decir que sí, bueno, digamos que uno sí se problematiza muchas cosas desde el campo educativo, porque esto que tú dices, Aida, es muy cierto, esto que tú dices de que no, de que los chicos tienen que hacer compromisos, no sé qué, y digamos que institucionalmente la forma en que se llevan los procesos como para dar cuenta después de que supuestamente se hizo algo con el chico, ¿no? Entonces como que, ay no, mira cuántas veces hablamos con él, citamos a los papás, bla, 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 el chico él mismo escribió un compromiso, ¿sí? Y se deja eso así pactado, pero en realidad pues de fondo pues no se acude a esto que tú dices, o sea, como que se le hace decir al estudiante esto como lo que quiere escuchar como el colegio, digamos, pero no se le permite a él realmente escucharse. Sí. Entonces me hacía pensar, y ahora que tú dices como esto del sujeto fragmentado, me hacía pensar en un chico con el que estuve conversando y con el que ya he conversado varias veces, porque bueno, él dice que se siente como muy atosigado de muchas cosas. Y por un lado, en esta semana me dijo como, no, es que yo para qué hago si digamos acá en el colegio todo es una rutina. Cuando yo vaya a la universidad todo va a ser una rutina. Cuando yo vaya en el trabajo todo va a ser una rutina para saber que todos vamos a llegar al mismo punto de morirnos. Me dijo así. Y por otro lado, él decía como que él necesitaba sentirse productivo. Sí, o sea, él, entonces por un lado él dice como, ¿para qué si me va a morir? Y por otro lado dice como tengo que ser productivo todo el tiempo. Entonces yo veía cómo es ese chico, precisamente como esa fragmentación, o sea, como de esas ideas, tantas ideas que él tiene en la cabeza, porque me menciona siempre a muchos familiares, muchas cosas, y que tiene esa idea como de otros, como de que todo el tiempo tiene que ser productivo y a la vez él no le ve sentido a eso. Quería comentarles eso y bueno, yo a veces me problematizo, ¿no? O sea, cómo puede uno de pronto desde su lugar ahí como educador, cómo ayudarle a ese chico a movilizarse un poco, ¿no? A ese y a muchos, porque muchos uno los siente en el mismo, en la misma fragmentación. Sí, me parece que me parece muy Bueno, interesante, cobre relevancia el asunto de la eh, voluntad, ay, me siento. perdón. No, porque no, yo estoy atendiendo a una chica que ella decía, no, es que yo tengo un problema de la voluntad y como que se veía que ella buscaba como información en internet y decía, eh, y yo por lo que he investigado me decía, lo que yo necesito es como alguna medicación que me ayude a tener voluntad, ¿no es cierto? O sea, como que hay a veces también una idea de que esto de la voluntad es algo o que se puede resolver por la vía de los medicamentos o de o como organizarse de tal manera que sea posible cumplir con no sé qué metas, ¿no? Y al tiempo había como en ella como, o sea, lo que ella narraba de su familia era como unos padres súper productivos, o sea, que ella decía que no hacían otra cosa más que trabajar, que empezaban desde muy temprano hasta trabajaban muy tardes, fines de semana, o sea, todo el tiempo. Y me parecía que más bien lo que a ella le pasaba era como un intento
que finalmente no era, era como un intento de solución de separarse, ¿no es cierto?, como de estos padres, ¿no? Porque decía, es que ellos me dicen que me tengo que levantar temprano, pero tengo mucho sueño y no me puedo levantar antes de las 11 de la mañana. Y entonces, como que era como un, eso, ¿no? O sea, como que en medio de todo algo a veces el sujeto Sí, logra como de hacer un intento así sea que no resuelva del todo, pero como de, bueno, no seguir esa misma vía, ¿no es cierto? Pero me parece llamativo cómo se le atribuye a un, o ella le atribuía, ¿no? A una falla en su voluntad esta cuestión de no poder levantarse temprano en este caso, ¿no? Y hacer cosas que no era muy claro ella por qué quería hacerlas, si realmente quería o era más como por imposición de sus padres. Bueno, ya, eso era lo que tenía por decir. Es que de alguna manera yo pienso que como únicamente se ve como una manera de vivir, ¿no? Como la manera productiva, el trabajo, que es como la, entre comillas, la correcta, ¿no? Pero igualmente, digamos, por ejemplo, uno leyendo esto de Freud, todo lo que muestran los errores de una persona, como puede ser eso que se quiere o que realmente no se quiere, y que realmente, o sea, como dice esta muchacha, la muerte es como ya, o sea, como que cuando llega la muerte, pues ya se acabó todo y uno sigue sumergido en esto. Y por ejemplo, yo digo, en esta época donde Freud podía como, o le podían manifestar, no tuve tal error, pero yo creo que nosotros diariamente no sé cuántos actos fallidos hacemos, cometemos todo el tiempo y como que mostrándonos que de alguna manera hay cosas que en las que no nos movemos por simple inercia y por simple como acto productivo, pero realmente nunca escuchamos estos errores, ¿no? Estas fallas que son como necesarias y por ende uno de alguna manera siente que esta vida no tiene sentido, bueno, todas estas cosas de existencialismo que se le meten en la cabeza porque realmente uno está como una maquinita funcionando ahí. Bueno, entonces voy a seguir, no los veo porque como mi internet está tan malo, entonces no sé si van a hablar o no, me interrumpen igual cualquier cosa. Entonces, el último ejemplo que voy a tomar es el 9, que es muy chévere, que es el de la obra de teatro. Entonces dice que es una tendencia perturbadora del inconsciente, que una tendencia perturbadora del inconsciente puede alcanzar la misma, ¿qué? La misma cantidad de operaciones fallidas. Entonces, aquí es este guión, o sea, está como el guión y está el actor que es como el superactor, ¿sí? Como que todo el mundo siempre lo alaba porque actúa muy bien y como que él se mete mucho en el cuento, pero entonces el guión tiene una parte que dice que el miedo a la muerte es una falacia lógica. Entonces, como que él debe decir esto, ¿no? Llegado el tiempo, él tiene que decir esto. El miedo a la muerte es una falacia lógica. Entonces, en una presentación, llegado el momento, él dice como el miedo a la muerte es un error de imprenta. Como, bueno, o sea, la traducción, ¿no? Yo creo que, pues, en el alemán debe ser como una palabra similar. En español suena totalmente contradictorio, bueno, terrible. Pero la traducción dice error de imprenta, pongámoslo así. Igual lo felicitan, lo alaban, que qué magnífica presentación, que la actuación muy buena, el director creo que es el que le dice, pero le dice, recuerda que en la frase se dice el miedo a la muerte es una falacia lógica, sí, como que bueno, pasa otra presentación, llega el momento, él dice, el miedo a la muerte es una advertencia. Entonces vuelven y lo alaban, pero vuelve y él le dice como no, mira, se dice falacia lógica, vuelve y repite, ¿sí? Como que llegado el momento de la tercera actuación, en vez de decir falacia lógica, dice cédula, bueno, es que esta traducción es terrible, pero dice como cédula impresa en vez de falacia lógica. Entonces,
Bueno, ahí sí yo creo que Aida nos, nos dirá más sobre la traducción, pero sí como que en las tres actuaciones dice como cosas totalmente, creería yo, diferentes a lo que es falacia lógica. Entonces como que el director ya da por hecho que él siempre llegado al momento no va a decir falacia lógica, sino otra cosa. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Aida? No, creo que la traducción está ahí tal cual, nos ponen la versión en alemán y la traducción. Eh, Creo que lo único que tengo que comentar es sí, es muy divertido, pero definitivamente el actor tiene pues algo que le impide decir que es una falacia lógica. No sabemos qué es, pero hay algo que se lo impide, ¿no? Porque además cada vez se va alejando más. Sí, ¿No? Cada vez la cosa ya definitivamente, eso de ser la empresa ya no tiene nada que ver con falacia lógica. Entonces, quién sabe. Y lo bueno es que está con Bebecky, que es el autor de la obra, el autor. En persona es el que le dice, oye, no, no es así. Pero pero no puede. igual, pues el inconsciente es el inconsciente, como lo que vemos es que el inconsciente insiste. Sí, y ya por último, pues este capítulo es cortitico. Eh, Ahora sobre los sueños, que también es un párrafo pequeño que dice que, bueno, que es como un ejemplo de un sujeto que sueña que perdió una bolsa, como una bolsa que tenía en el bolsillo. O sea, se despierta así como que, ay, perdí mi bolsa y se da cuenta que la bolsa estaba en el pantalón que se quitó el día anterior, pero pues no puso la bolsa en el lugar. Entonces, bueno, también ahí hay un pie de página de, de una mujer que es, ¿cómo es que es? Que pierde, bueno, que dice que perdió su anillo como muy valioso en un lugar y en un sueño ve el anillo como, como, como en un ventilador, algo así en el baño, como cerca del ventilador de un baño. Y al despertarse, pues como con esa intriga va allá y efectivamente el anillo está ahí. Entonces es como que de alguna manera, si el inconsciente tiene esa información, ¿no? Como que obtiene esa información, pero no de manera consciente, o sea, aunque sea muy evidente donde uno puede dejar las cosas, no, o sea, como que se olvidan, pero de alguna manera los sueños que son el inconsciente, pues muestran que eso está ahí, que de alguna manera el inconsciente pues no olvida y como que siempre va a saber dónde está todo, de alguna manera. Y como que así finaliza ese capítulo. Yo quisiera agregar algo ahí a lo último, cuando habla del último ejemplo, que él dice que la mujer ignora qué fue lo que pasó, o sea que bueno, sí que se le reveló en el sueño dónde estaba, cuál era la ubicación del anillo, pero que ella ignora qué es lo que pudo haber pasado entre cuando se le olvidó y cuando ya, digamos, fue desbloqueado como ese recuerdo, ¿sí? Entonces que es como importante eso, justamente lo que hemos venido hablando de ese poder desahogarse, ese poder decir otras cosas, como para que hacer otra cosa, que muy probablemente entre el olvido y la revelación, por decirlo de alguna manera, pasó algo, pero ella no lo, digamos como que no logra conectarlo, eso me parece importante. Yo diría también sobre ese punto que es uno de los fenómenos más repetitivos, de las experiencias más repetitivas de las que dan testimonio los analizantes. Cuando un analizante realmente ha empezado con cierto interés, no necesita ni siquiera que todavía haya ingresado a análisis propiamente dicho, pero con un interés genuino que esté yendo a sus sesiones, lo que empieza a experimentar, y algunos lo dicen, unos más expresivamente que otros, es empecé a recordar. He recordado cosas que antes no recordaba. Se me ocurrió tal cosa, apareció esto,
No sé cuándo había pasado esto, pero lo recordé. Estuve pensando en algo que antes no pensaba. Eso es evidente. El inconsciente se abre y la memoria se amplía, ¿no? Es un fenómeno que pues es propio del análisis. Cuando el análisis está ya funcionando, empieza a ver, ¿no? Las personas, y lo mismo la otra cosa que ocurre, porque todo el mundo o pretende o se pregunta, pero ¿por qué el análisis se supone que opera? Bueno, pues de alguna manera el analista dice algunas cosas que tienen que ver generalmente con los significantes que ha escuchado, hace algunas preguntas e inmediatamente, a veces dentro de la misma sesión, la persona dice, eso me hace pensar tal cosa, y ¡paz! Aparecen cosas nuevas. Sí, no sé si acabé muy rápido. ¿Qué más podemos decir? Dayana, ¿y por qué te saltaste el ejemplo 7? ¿Cuál es el problema que tienes con el ejemplo 7? Ya que estamos hablando de los actos fallidos y los olvidos. Leámoslo porque es supremamente cortito. Si quieres, como tienes a veces problemas, yo lo leo y tú, mientras tanto, vas pensando por qué te lo saltaste. En la Eh, tarjeta postal, ¿Le ¿se pasa a oye? alguien más? ¿Lo escuchó? ¿No se oye? No. Como entrecortado. ¿Por qué no? Matilde? Bueno, olvido repetido tras tocar las cosas confundido en la ejecución final. Tenía que enviar una tarjeta postal a un conocido, pero durante varios días lo fui posponiendo, a raíz de lo cual concebí la fuerte conjetura de que la causa era esta. En una carta, ese individuo me había comunicado que en el curso de aquella semana quería visitarme a alguien por cuya presencia no me desvivía mucho. Cuando pasó esa semana y aminoraron así las perspectivas de la indeseada visita, le escribí por fin la tarjeta postal donde le comunicaba los momentos en que yo estaría libre. Al escribir esas líneas, en el comienzo quise agregar que un drug work, entonces él pone ahí entre paréntesis, un trabajo improbo, esforzado o asiduo, eso en lengua holandesa, me había impedido contestarle antes, pero al fin desistí. Y considerando que ninguna persona razonable cree ya en ese usual pretexto, es eso, ¿no? Considerando eso, que ya nadie cree en ese pretexto. No sé si esta mentirita estaba empero destinada a expresarse, pero cuando eché la tarjeta postal en el buzón, la deposité por error en su abertura inferior, que era Druk Work, impresos en lengua holandesa. O sea que él finalmente volvió, o sea, como el significante es también lo que insiste, ¿no? Eh, bueno, o sea, quedó ahí algo, seguramente él al leer eso finalmente evocó, pues bueno, lo que él quería usar como excusa, ¿no? De esa palabra, Drukwerk, y impresos es Druk, o sea, pegado, ¿no? Vendría siendo como la diferencia entre una palabra y la otra es que son dos palabras en el primer caso, o sea, que significa un trabajo ímprobo, esforzado o asiduo, que era la excusa, y la palabra que él lee y en donde pone finalmente la tarjeta postal es en esa misma palabra pero unida, que es impresos. Mm. Eh, Sí, no, sí, o sea, es como un fallido, es sí como interesante porque es distinto en algún punto a los demás, porque acá es como al leer ese significante lo elige, ¿no? O sea, de todas maneras elige esa excusa.
Me parece que el trabajo esforzado es mandarle la postal a esa persona. Claro, sí, o sea, no, él no quiere, o sea, no quiere su presencia, entonces está como cediendo y finalmente, o sea, en contra de lo que realmente quiere, ¿no? Entonces ahí como sin querer queriendo hace algo que termina expresando su no querer, ¿no? Y no la envía tampoco, porque lo ponen impresos. Yo no sé por Está, qué omití, está impreso el inconsciente ahí. yo no sé por qué omití ese ejemplo, inclusive como que yo leí todos, pero decidí escribir para no olvidarme, ¿no? De qué se trataba el ejemplo. Y no sé por qué omití este y desde, o sea, como que yo esta mañana dije, no, pero ese es el fácil. Y dije como, yo lo recordaba de otra manera, como que, yo no sé, o sea, como que había escrito algo y como que se le olvidó y que le puso un lazo azul, o sea, no sé por qué me inventé un poco de cosas ahí, pero apenas, claro, Matilde lo estaba leyendo, yo, ay, no, no era así, o sea, no, no recordaba nada, nada del ejemplo. En medio de todo sí fue un trabajo forzado, esforzado. En medio de todo no estuvo tan fácil. Sí, o sea, todos estos ejemplos son, o sea, en un punto son sencillos, pero también implican como un esfuerzo de entender cosas, o sea, creo que por eso, por la traducción, porque hay cosas que uno, o sea, en algunos momentos y en algunos ejemplos también a mí como que por la el desconocimiento del alemán y de otra, en particular del alemán, hay cosas que como que yo vuelvo también a leer y a vuelvo a leer a ver que como le implica a uno un esfuerzo extra como poder conectarse con eso, con sobre todo los ejemplos en donde está como más evidente que hay un juego significante, ¿no? En el desarrollo del mismo y que sí o sí es como conociendo bien la lengua extranjera, o sea, que nativa de Freud, la que le permitiría a uno poder incluso tener otra lectura, ¿no es cierto? Más allá de lo que él alcanza a expresar, porque creo que, pues no sé, Lacan creo que logra como justamente eso, ¿no? O sea, como retomar eso que Freud expuso y que por ahí en algunos casos dejaba así porque no hacía esa asociación con el devenir del significante, ¿no? Y que es como el mérito, pues también de Lacan, que es como no dejar pasar esas cosas que por ahí a Freud se le pasaban, ¿no? Y pues bueno, a uno también se le, se le pasan, sí. Ahora viene el capítulo 12 que yo creo que nos toca a todos, que porque es como un capítulo de conceptos, ¿no? Del determinismo, de la creencia en el azar, de la superstición, en donde va a analizar como cosas que tienen que ver más allá de lo que ya ha dicho de los listados de ejemplos, tiene que ver justamente con asuntos de la vida cotidiana de otro orden. Interesante, ¿no? Entonces, no sé si nos, para que no encontremos la próxima vez que nadie pudo leer, si nos hacemos cargo en parte de algo, por lo menos en parte, todos, digamos que los que estamos aquí, las que estamos aquí, podríamos como decir algo, porque este capítulo es un poco más largo, no mucho, la verdad que hay, creo que el que expuso Daniela era más largo que este, pero son un poco menos de 40 páginas que podríamos, ¿cómo será que no lo No, yo quería decir algo Sí, de acuerdo. antes de pasar a ese punto. Y bueno, yo sé que faltan, bueno, ese capítulo y creo que falta otro, pero digamos que con este ejemplo que leímos el 7 de la mentira, no sé por qué la mentira no se toma como un acto fallido, o qué papel juega la mentira también.
Pero no, la mentira no es un acto fallido, no. Digamos que uno podría decir rápidamente al rompe algo que en algún momento dirá Lacan sobre la mentira, y es que la mentira es una creencia en la verdad, ¿no? El mentiroso necesariamente cree en la verdad. El mentiroso que tiene eso, la mitomanía, hay una idea, uh, justamente es algo sintomático, pero es de más largo plazo, porque de alguna forma una persona que miente está tratando de ocultar algo que cree que sería malo decir, no conveniente decir o lo que sea, pero es consciente de eso, ¿no? Es una actitud adrede. Ahora, la mitomanía propiamente podría tener justamente esos visos más sintomáticos en donde la persona miente y no sabe por qué miente, un poco. Pero justamente me parece por eso adecuado esto que dice Lacan en algún momento, y es que el mitómano necesariamente cree que hay una verdad que hay que ocultar. Lo que se le oculta, el momento de la mentira no es tan propiamente eh, inconsciente porque se da cuenta de que lo que está diciendo es mentira, pero lo que se le escapa es cuál es la verdad que quiere ocultar, ¿no? Digamos que puede pensar que hay algo inmediato que no va a revelar, pero en el fondo la mitomanía tiene algo de algún punto que escapa al sujeto, o que por lo menos es bien inconsciente, que es lo que de alguna manera le atormenta, ¿no? Entonces no entra dentro de esas propiamente categorías, creo que merece un capítulo aparte. Un capítulo aparte. Hay un artículo incluso no psicoanalítico, pero hace tiempos yo tenía una versión, pero creo que la extravié, por lo menos era una versión bastante maluca, como de impresión, de Collet, que es un artículo buenísimo sobre la mentira. Pero claro, hace análisis también sobre la mentira en su época, en el asunto social. Eh, Collet, sí. No me acuerdo en ese momento si, no sé, Matilde, si te acuerdas de alguna cosa que se comente por el lado de Lacan y Freud sobre la mentira, ¿no? Pero digamos que vale la pena leer cosas cercanas, ¿no? Que tienen que ver con por ejemplo, las teorías sexuales infantiles, mmm, no son mentiras, pero son hipótesis que el sujeto hace en donde le falta algo para poder cuadrar bien algo que él está investigando. Entonces, de alguna manera, como que hay que referirse también a eso. El problema de la verdad y la mentira, yo creo que el problema de la mentira se relaciona con el problema de la verdad. La verdad no es toda, esta es una frase famosísima de Lacan. Yo diría aquí al rompe, sin que esto se tome como una elaboración muy seria, pero sí de las cosas que creo realmente en torno a la mentira es que primero la mentira tiene una parte real. Es cierto que se pueden decir elementos que de alguna manera revelan una verdad, pero digamos que la verdad tiene relación con hechos, ¿no? Otro artículo muy bueno que habla sobre eso, no de psicoanalistas, noten que no estoy citando psicoanalistas, es de Hannah Arendt, que habla de verdad y política. Cuando habla de verdad y política, habla de la mentira también. Entonces, es interesante justamente ver, porque es que el problema de la verdad es que, a ver, yo pongo un ejemplo, pueda que no sea el más afortunado, pero puede servir. Durante toda la época de Álvaro Uribe, pues estaba Olga Bear tratando de escribir cosas para revelar cosas que este hombre había hecho y que no se sabían. Estaba Gustavo Petro
en el Senado tratando de sacar a la luz, ¿no?, el paramilitarismo y todo ese tipo de cosas. Está, de hecho, mucha gente, ¿no? Estaban los juristas, estaban los investigadores, estaban las ONG. Matilde sabe más de eso que yo, que Álvaro Uribe por eso decía que eran justamente aliados de los guerrilleros y todo ese tipo de cosas, porque las ONG lucharon mucho por sacar a la luz una cantidad de cosas, pero no se lograba. Y de pronto aparecen las fosas comunes. Eso ya no es ninguna revelación, eso ya no es teoría. Entonces, recuerdo mucho a Hannah Arendt que dice eso, que la verdad tiene un problema y es que no se puede decir, pero en algún momento aparece, permanece, ¿no? Puede estar oculta cantidad de tiempo, pero en algún momento aparece. Entonces uno ve que las fosas comunes ya no son solamente un recuento, una teoría, no, están ahí. Y las fosas comunes van a hablar por sí solas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, encuentran a la gente con vestidos militares que no son de su talla, con vestidos militares o armas puestas en una mano cuando la persona no era diestra, sino zurda, con una cantidad de cosas y de detalles en donde empiezan los hechos a hablar sin que haya ninguna necesidad de decirlo, sino que prácticamente toca traducir el hecho a palabras. Y por supuesto hay una parte que queda como insabida, porque siempre aparecen los hechos y, no, pero es que eso no fue así, pero es que hay explicaciones, pero es que, no, entonces por eso la verdad no es toda, porque el uno puede tener una versión, el otro otra, y entonces aparece, pero relativismo no hay, porque hay... Me acordé de algo, pero no lo podría contar en detalle, que refiere Freud. No sé si es sobre la mentira, yo creo que sí. ¿Te acuerdas ahí la historia del caldero? Una persona que presta un caldero, entonces que no, o sea, dice, no, como que yo no lo pedí prestado, aparte estaba dañado y yo no lo dañé. Yo no, es que no me acuerdo bien, pero ¿tú lo recuerdas? Que me parece que es muy diciente o sea, como el fenómeno que ocurre con eso de las mentiras, ¿no es cierto? Que ahí donde se está negando algo, en realidad todo el tiempo se está afirmando. Sí, justamente son los chistes. En el libro sobre los chistes, él hablará de un chiste que es el del caldero pesado, que hay un hombre que le presta un caldero al otro y se lo reclama. Y tan pronto se lo reclama, recibe 3 respuestas distintas del otro. Y le dice, en primer lugar, ese caldero estaba roto desde que usted me lo prestó. En segundo lugar, el caldero, a ver si me falla una. Claro que estaba... Usted no me ha prestado ningún caldero, esa es la final, pero es... Creo que algo así como... Se lo devolví completamente bueno, el caldero estaba roto cuando usted me lo prestó, y en tercer lugar usted no me ha prestado ningún caldero. Entonces digamos que es un chiste porque muestra el problema del mentiroso, que de alguna manera puede contradecirse muchísimo y la verdad está por ahí, claro, está clarísima la verdad, pero está camuflada en esas 3 hipótesis que son contradictorias. Sí, ahí sí como el dicho, ¿no? Primero cae un mentiroso con cojo. Buena pregunta, Dayana, me parece muy interesante como para investigar un poco más. Yo alguna vez estuve muy interesada por la mentira, ahora me acuerdo hace tiempo, hace varios años,
Y creo que tengo algunos textos al respecto, pero no son de psicoanalistas. Me acuerdo de un señor de apellido, no me acuerdo en este momento el apellido, pensé que era Aranzazu, pero no es. Bueno, pero creo que hay unos buenos textos sobre la mentira escritos desde otras orillas, desde la sociología, desde la filosofía. Mm. Coiré creo que también tiene otro texto sobre la mentira. Sí, es que estaba pensando en todo sobre los actos fallidos y todo lo que ocurre, pero en un momento pensaba como de alguna manera todos acudimos a la mentira para vivir, o sea, camuflar todo esto que pasa para cualquier cosa, como que, bueno, claro, o sea, de alguna manera todos mentimos de alguna manera y lo hemos hecho, pero hay otras personas que, sí, las mitómanas y demás, pero siento que la mentira es algo que también ayuda a que todo este tipo de cosas no salgan, ¿sí? Como que la falla, el fracaso se camuflen todo el tiempo. No estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto de los actos fallidos es que el mentiroso generalmente, irremediablemente, la mentira revela la verdad. Es decir, la mentira no es del inconsciente, por eso no es un fenómeno inconsciente, porque el mentiroso apuesta para decir una mentira. Pero en la mentira, que creo que hemos visto algunos ejemplos, está de alguna manera revelado lo que quiero ocultar, o por lo menos insinuado, digamos que ahí me equivoco, o olvido o alguna cosa y entonces aparece un fenómeno sintomático que está indicando que ahí pasa algo. Lo que leímos de la voluntad contrariada, el Señor quiebra las cosas. Por ejemplo, hay otro asunto clínico muy frecuente. Una persona que se vive accidentando, el accidente, ¿no? Esto lo tratan mucho los médicos, pero no, una persona que se accidenta mucho tiene que ir al psicoanalista, porque se está accidentando porque hay una voluntad contrariada. Entonces la persona de alguna manera lo que aparece uno podría decir al límite que el accidente es una mentira, a pesar de que la persona dice, pero ¿cómo fue que me accidenté? No, pues porque lo actuó y todo ese tipo de cosas. Pero en el fondo lo que hay es algo que está expresándose de lo inconsciente que hace que la persona se caiga. Entonces, digamos que la mentira puede tratar, es una intención de ocultar, pero no lo logra, del todo no lo logra. Por eso es que la verdad no es toda, porque se puede manifestar también perfectamente en otras cosas, en acciones, ¿no? Cosas así. Sí, y que de todas maneras eso que dices se ve en el ejemplo, ¿no? Porque él dice como que le iba a mentir, pero para quedar bien, o sea, para que no supiera que no lo quería ver. Y entonces dice, no, le iba a mentir para que él no supiera que era que yo no lo quería recibir en la casa. Y dice, no, pero mejor no le miento. Y al final la mentira se concreta metiendo la carta en el buzón que no era, que las palabras se parecen y entonces al final no lo invita. O sea, de todas maneras mintió para no poder concretar lo que en realidad quería decir, ¿sí? Uno podría agregar que las formaciones de lo inconsciente son mentiras también que van dirigidas al propio sujeto. Sí, sí, sí. Yo, pero no es que me pasó, es que lo actué.
Bueno, y ahora sí, ¿cómo continuamos? ¿Cómo seguimos la próxima? Pues Pues yo creo que podemos como mm, dividirnos entre nosotras, ¿no? sí, El capítulo está dividido en literales. Entonces, de cada una no se podría como coger un literal. Pero, digamos, hay algunos que son muy corticos. Por ejemplo, el B es como tres parrafitos. Entonces, no sé si miramos los literales y cada una coge uno o dos, dependiendo de qué tan largo sea. sí, es cierto, hay literales de la A a la G, más la introducción. Yo puedo agarrar, el A es largo, puedo agarrar ese. Me Está parece. 7, es decir, que hay un literal para cada uno. Ah, bueno, listo. Sí, así circula también la palabra. Pero tú vienes la próxima vez, si coges el A, tú puedes venir la Sí, próxima vez. yo les quería comentar eso al comienzo, pero no alcancé. Soy como arrancó el año, ahora sí, porque acá arranca el año en marzo. Yo tenía una clase cada 15 días, que ahora va a ser cada 8 días, pero puede ser un poco más tarde, entonces voy a poder estar con mayor frecuencia. Así que lo único es que sí me toca irme así como muy puntual o 5 minuticos antes para alcanzar a llegar porque arranca a las 3 esa clase. Ah, bueno, entonces mejor que cojas el primero para que no haya riesgo. Sí, pero Sí, quería decir que no somos 7, somos 6. Lo que pasa es que allá no está conectado dos veces. Ah, sí. Somos 5, de hecho. La respiración, ¿listo? Muy consciente, siempre tenganlo en cuenta que en cada signo de puntuación Ah, sí. vamos a respirar. No me estaba contando algo. Está todo ese aire respirado en cada uno. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, Matilde escoge la A y el B empieza en dónde, a ver. en la 246. Es largo ese A, ¿no? Sí. Sí. Si alguien me quiere ayudar, o Sí, lo hago yo, no pasa nada. Y el B sí es bien cortito. Yo diría que quien escoja el B, también que coja el C, porque el C es largo, pero no tan largo como el A. entonces, ¿por qué no, por ejemplo, si el A es tan largo, repartamos el A que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces el A y el B, alguien que coja el A y la segunda parte del A y el Puede B. ser, claro, desde, no sé, por ejemplo, el quinto punto del A. Hasta el C. Sí, puede ser desde el quinto punto del A y el B, por ejemplo. Sí, Yo puedo escoger ese entonces. bueno, Entonces sería desde el quinto punto del A y el B. bien, Vale, Daniela, vale. gracias. listo. Y después el C, que es desde la 247 hasta, también es largo. Hasta la 252 va. Ah, sí, no es tan largo. Bueno, ese lo puedo coger yo, el C. ¿Y el D que va de dónde? Desde Desde la 253 hasta la 260. Listo, se lo tomo yo. Bueno, y el E va de la 261 hasta, hasta la
263, sí. Y el F va hasta la 268. Yo diría que se podría coger el E y el F juntos. Yo podría coger esos dos. Y quedaría Bueno, muy bien. Y la G, por descarte, toca para Karen. Sí, pero es que no, acá no, o no sé, yo no le veo los literales en este libro. Ah, es que tienes otro número. A ver, el que es el último es muy cortito, es prácticamente 2 páginas. Empieza en un párrafo que habla sobre algunas palabras para señalar al menos el rumbo de ese nexo más amplio. ¿Lo encuentras al final del texto? O Karen, también en el grupo de WhatsApp está el PDF de Amor Roto Ediciones, que compara que todos Bueno, leamos el mismo, que siento que es como mejor. En el enlace también tenemos todos la revisión esta. bueno. Entonces el G, yo el G, ¿sí? Ahorita reviso el otro libro, entonces. Listo. Entonces empezamos con Matilde, seguimos con Daniela, luego yo, después Lady y después Karen. Ah, no, y Dayana. Dayana, Yo soy el que Daniela está después de al ti. lado tuyo en mi bahía. Ah, bueno. Dayana sigue con el D. Ajá. Muy bien. Así quedamos. Entonces nos vemos en 8 días. Bueno, genial. Bueno, Bueno, que descansen rico, que descansen. Hasta luego. gracias. Chao Bueno, chao. a todos. Chao. Feliz fin de Bueno, semana. feliz ¿Verdad? puente. Feliz fin de semana, sí. Qué bueno. Sí, hacía falta ya. Aquí no hay puentes. Adiós. Ah, bueno. Ah, Chao acá a todos. tampoco. Chao. Ah, no, chao a todos.